cordial saludo, bienvenidos a esta sesión diseñada para que los usuarios que utilizan dispositivos tanto CPAP como BiPAP conozcan cuáles son las recomendaciones para el uso de este tipo de elementos, así como cuáles son las recomendaciones para tener un adecuado sueño reparador. Lo primero que debemos mencionar es que es importante que así como cada día nos preparamos para las diferentes actividades que llevamos a cabo, es importante prepararnos para tener una noche de descanso. Dormir también es una actividad que requiere de algunos puntos de preparación y vamos a mencionar cuáles son los más importantes que debemos seguir. Debemos mencionar que dormir es una función muy importante. Durante el sueño se producen una serie de procesos fisiológicos asociados, varios de ellos, a la producción de hormonas que permiten que logremos tener un descanso, pero también que al día siguiente nuestro organismo esté preparado para afrontar todo lo que debe realizar. Por mencionar solamente algunos de estos procesos, es importante saber que durante el sueño se produce la hormona de crecimiento, así como otras hormonas encargadas de la regulación de la glucosa en sangre, como es el caso de la insulina, y hormonas que son las encargadas de mantener en adecuados niveles la presión arterial. Para que estos procesos se lleven a cabo, es importante que tengamos algunas medidas o algunas recomendaciones que se denominan de higiene de sueño y son las que vamos a mencionar en la primera parte de la charla. Por lo tanto, podrían aplicar para cualquier persona. ¿Qué debemos tener en cuenta? Lo primero es que, así como se mencionó, debemos prepararnos, pero también preparar el lugar donde vamos a descansar. Es indispensable que en nuestra habitación no existan fuentes lumínicas ni magnéticas de gran intensidad. Esto tiene una razón de ser y es que en la parte posterior de los ojos se encuentra el nervio óptico. Este reconoce la luz y hace un procesamiento a nivel cerebral que interpreta que siempre que hay luz no es momento de descansar. Por lo tanto, si tenemos el televisor o estamos expuestos frecuentemente a la pantalla del celular, nuestro nervio óptico va a entender que todavía no es hora de dormir, va a ser más difícil conciliar el sueño o si después que nos despertamos en la madrugada lo primero que buscamos es el celular, va a ser muy difícil lograr a conciliar el sueño de manera adecuada. También es importante conocer que cada uno tiene unos rituales o unas rutinas antes de dormir. Dentro de este punto es importante entender cuál es la rutina que cada uno desarrolla. Puede ser tan sencilla como cepillarnos los dientes, colocarnos la pijama e irnos a dormir. Otras personas necesitan dejar lista desde la noche anterior la ropa que se van a colocar al día siguiente. Otras personas prefieren tomar una ducha antes de dormir, otras prefieren cepillarse el cabello. ¿Qué es importante? Si alguna de estas actividades hace parte de nuestra rutina diaria, es importante realizarla porque, por ejemplo, si hoy llegué muy tarde, me dio pereza alistarlo de mañana, mi cerebro va a procesar que algo falta para irme a dormir. Y durante ese momento de conciliación de sueño, no voy a estar en la tranquilidad de poderme ir a dormir, sino que todo el tiempo mi cerebro va a estar recordando que algo me falta. Por lo tanto, no me va a dejar conciliar el sueño adecuadamente. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto. Con respecto a la ingesta de alimentos y bebidas, es importante tener en cuenta que para el momento del sueño, es decir, en las últimas horas de la tarde, debemos evitar la ingesta de bebidas o de estimulantes del organismo, principalmente todas las bebidas que son ricas en cafeína o en alcohol. Así como debemos buscar algún tipo de bebida que pueda reemplazarla, porque durante la madrugada el frío es demasiado y debemos tener el organismo preparado para enfrentar este cambio de temperatura. ¿Qué podemos entonces beber en cambio de estas opciones? Podemos, bien sea una bebida láctea, leche para las personas que la pueden consumir, que la pueden tolerar, o una infusión podrían ser buenas alternativas. Y con respecto a la cena que realizamos a última hora del día, debemos evitar irnos a cualquiera de los extremos. Es decir,
No debemos irnos a la cama con la sensación de hambre o con la sensación de haber comido demasiado. Es importante tomar una cena ligera para podernos ir a dormir tranquilamente y evitar al máximo, si es posible, el consumo de carnes rojas, porque son las que más tiempo se van a tardar en iniciar el proceso de digestión. Entonces, una comida ligera que nos permita tener sensación de saciedad, perfectamente podríamos tomarla y nos va a ayudar a tener un adecuado descanso. Y con respecto al desarrollo de ejercicio físico, las personas que tienen la costumbre de realizarlo a últimas horas del día o que no pueden realizarlo por alguna situación, compromisos laborales, educativos, en fin, durante cualquier otro espacio, lo que se recomienda es que antes de irnos a dormir debemos esperar entre 1 y 2 horas después de que terminamos la actividad física. Esto básicamente porque durante el ejercicio producimos mucha adrenalina y esta es una hormona que nos mantiene activos, despiertos, listos para salir a correr o para la huida y obviamente no es adecuado tenerlo en grandes cantidades cuando ya vamos a dormir. Entonces buscar si es posible tener ejercicio en otras horas o tener este tiempo de descanso. Aquí algunas cosas de las que ya hemos mencionado, evitar al máximo las fuentes lumínicas, especialmente el celular, que se nos ha convertido en un proceso muy frecuente. Desde que empezó la pandemia, el trabajo en muchos casos llegó a nuestros hogares y tenemos que distribuirnos los espacios. Si la habitación es un lugar que usamos para trabajar, que deberíamos en lo posible evitarlo, en las últimas horas del día, lo recomendable es que al momento ya de irnos a acostar sobre la cama y en general en la habitación, no tengamos el computador, los documentos del trabajo, todo lo que asocie con el trabajo, ya que la cama es un lugar de descanso, pero al tener todo el tiempo este tipo de elementos, pues no nos va a permitir tampoco descansar. ¿Qué podemos hacer entonces que sí es recomendable? Desarrollar algún tipo de ejercicio respiratorio para quienes les gusta yoga, tai chi, meditación, todos estos ejercicios de la nueva era serían perfectos. Quienes no los conocen o no les gustan, pueden sencillamente ubicarse en un lugar que sea cómodo, que sea tranquilo y volver consciente la respiración. Es decir, que mi cerebro pueda captar qué tanto aire tomo, qué tanto aire boto, con qué frecuencia, si es más rápido, si es más despacio en algunos momentos. Eso ya se convierte en un ejercicio para la respiración. La lectura también es un buen ejercicio porque permite que poco a poco vayamos bajando como el ritmo que llevamos durante todo el día y nos preparemos para descansar. Y una vez más, no olvidar todas esas actividades que hacen parte dentro de nuestra rutina de sueño para que nuestro cerebro no se vaya a ver afectado por ese faltante que no hemos desarrollado. Y con respecto a nuestra habitación, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo ideal es que sea un lugar que sea cómodo, que yo sienta como agradable para ir a descansar. En lo posible evitar el ruido. Si esto no se puede tener, existen unos tapones para los oídos que nos ayudan a generar un poco de aislamiento de este ruido. En materia de colores, evitar los colores que sean estimulantes, que sean demasiado fuertes. Lo más recomendable son tonos similares a los que aparecen en la imagen, es decir, tonos tierra o tonos pastel que nos permiten generar este tipo de descanso y buscar que el lugar donde vamos a descansar podamos tener una temperatura adecuada. ¿Qué quiere decir tener una temperatura adecuada? Si sé que en un momento del año la temperatura baja demasiado, pues asegurarme de tener una manta extra y no que el frío me despierte en la madrugada y me tenga que levantar a ir a buscarla al lugar donde las guardo. Esto ya me fragmenta el sueño. Igual que en los momentos que hace demasiado calor, tener la posibilidad de retirar mantas o dependiendo si tengo algún tipo de sistema de aire acondicionado en la casa, tenerlo disponible. Adicional a esto, es importante que mantengamos nuestro lugar de descanso de manera frecuente. En algunas ocasiones, bien sea por viajes, por vacaciones o por algún tipo de situación familiar, debemos dormir en otros lugares. Buscar que estos periodos sean lo más cortos posible y que realmente podamos pasar la mayor parte en el lugar en el cual ya estamos acostumbrados a dormir tranquilamente, cómodamente, que es nuestra habitación y nuestra cama.
Estas son recomendaciones que se tienen de cuántas horas yo debería dormir según la edad. Como vemos, los niños recién nacidos son quienes más duermen. Ellos en promedio duermen entre 14 y 17 horas y se despiertan porque tienen hambre, tienen el pañal húmedo o se sienten incómodos. A medida que vamos creciendo, este número de horas va disminuyendo. Y en promedio, los adultos deberíamos dormir, ojo, deberíamos dormir entre 7 y 9 horas. Pero sabemos que esto muchas veces no es posible. ¿Qué es importante en este sentido? Si yo no logro dormir entre 7 y 9 horas por la razón que sea y mi promedio de horas es cercano a las 5 o 6 horas, debo buscar que estas 5 o 6 horas que estoy durmiendo sean de la mejor calidad posible. Por eso es muy importante que implementemos todas estas medidas de higiene que acabamos de describir para que realmente podamos tener un sueño que sea lo más reparador posible. Ahora bien, aparte de estas medidas que podría implementar cualquier persona en cualquier etapa de su vida, tenemos usuarios que utilizan dispositivos durante los momentos de sueño. Es decir, agregamos un equipo a estos momentos que buscamos que sean de tranquilidad. Sabemos que al comienzo no es fácil y que el proceso de adaptación requiere de toda una serie de medidas y de cambios. ¿Qué hacer entonces para poder lograr esta noche tan efectiva de sueño? Lo primero, nuevamente hablamos de horas de uso o de horas de sueño. Sabemos que al comienzo utilizar el equipo por 6 horas, 7 horas, que son las que yo debería dormir, se vuelve muy difícil. ¿Qué es lo importante? Saber que es un proceso y como tal no debemos perder todo el impulso ni que las primeras situaciones se vuelvan tan difíciles. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esta situación? Incrementar poco a poco el tiempo de uso. La Asociación Americana de Sueño recomienda que como mínimo yo utilice mi dispositivo de sueño durante 4 horas. Esto es lo mínimo. A partir de ese momento realmente estoy teniendo los beneficios en salud, pero al comienzo puede que 2 horas tolero el equipo y no logro más, la máscara me incomoda, el equipo siento que me ahoga. ¿Qué voy a hacer entonces? Si mi dificultad está en la máscara, en que siento que me aprieta, que me incomoda e incluso me la retiro mientras estoy durmiendo, voy a retirar la manguera que viene con el equipo y voy a usar la máscara durante el día. Esto va a permitir que poco a poco la piel de la cara se empiece a desensibilizar. Va a suceder lo mismo que pasa con las personas que utilizan lentes para leer. Al comienzo molestaba mucho, especialmente en la zona por encima de la nariz, en la zona por encima de las orejas, porque son zonas que no están acostumbradas a tener ningún tipo de contacto con elementos externos. Poco a poco, las personas que usan lentes se fueron acostumbrando hasta que llegaron a un punto en que ni siquiera notan que los llevan puestos. En este caso sucede lo mismo. Vamos a usar la máscara durante el día para permitir que la piel poco a poco se empiece a desensibilizar y lleguemos a un punto en que esté tan acostumbrada que no genere incomodidad. Por el contrario, si la máscara la tolero bien, pero siento que al usar el equipo se me tapan las orejas, se me tapa la nariz, me toca abrir la boca para respirar, no logro llevar a cabo ese proceso de respirar contra la presión, vamos a hacer lo mismo que describimos de utilizar el equipo durante el día. Ya no solamente es la máscara, sino que voy a prender mi equipo para ver televisión o para hacer alguna actividad y voy a buscar la forma más adecuada de aprender poco a poco a respirar. Entre más tiempo utilice yo mi dispositivo despierto, haciendo un uso del proceso de volver consciente la respiración, voy a aprender a respirar cada vez mejor y ya no voy a tener esas dificultades de que se me taparon los oídos, de que me molesta y voy a aprender a respirar adecuadamente. Sabemos que la máscara es un elemento fundamental y debemos volvernos completamente amigos de nuestra máscara, debemos realmente conocerla y hay máscaras que cubren solo la nariz, otras que cubren nariz y boca. Yo debo conocer mi máscara, cómo se arma, cómo se desarma, cuántas partes tiene. Acá estamos viendo un proceso en el cual hay una máscara completamente desarmada y la voy a empezar a armar
yo debo saber qué parte me queda ubicada, en qué parte de mi cara o de mi cabeza. ¿Para qué? Para que cada vez que yo tenga que volver a armar mi máscara, cada semana que tengo que hacer la limpieza, yo sepa si me quedó suelta o si me quedó muy apretada, dónde es el punto que me está incomodando. Independientemente de la máscara, yo debería realizar este proceso. Acabamos de ver una máscara que cubre nariz y boca, es una máscara oronasal. Ahora vemos el mismo ejercicio con una máscara nasal. Es decir, esto aplica para la totalidad de las máscaras disponibles en el mercado. Entonces yo debo aprender dónde va ubicada. Y si siento que al colocármela, después de haberle hecho el lavado, me queda incómoda, como que en alguna parte me aprieta o quedó muy suelta, debo ubicarme frente a un espejo y hacer la corrección nuevamente del arnés. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y cuál es la recomendación más importante? Si veo que la máscara necesito reajustarle el arnés, me debo ubicar frente a un espejo, me coloco mi máscara y de manera simétrica voy a realizar el ajuste. ¿Qué es simétrico? Que yo al mismo tiempo tome los dos velcros o los dos ganchos o las dos correas superiores y al mismo tiempo las lleve hacia atrás o hacia adelante. De esta manera yo estoy garantizando que me va a quedar exactamente el mismo espacio de un lado que de otro. ¿Cuál es el error más frecuente que vemos? Que ubicamos primero todo el lado derecho o el lado izquierdo y luego cambio de mano y ubico del otro lado. De esta manera, la máscara tiende a quedar torcida y empieza a fugar aire por un lado más que por el otro, me incomoda en un punto más que del otro. Entonces, siempre frente a un espejo vamos a acomodar nuestra máscara. ¿Para qué lo vamos a hacer? Entonces, cada semana vamos a tener que lavar nuestras máscaras. Entonces, ¿cómo debo lavar mi máscara? Primero voy a separar cada una de las partes, voy a sumergirlas entre un recipiente con agua tibia jabonosa, así como estamos viendo en el video. Lo vamos a dejar allí por 10, máximo 20 minutos con un jabón que sea suave. ¿Qué es un jabón suave? Estos que dicen que tienen un pH neutro, o el jabón que puedo utilizar para lavarme las manos, idealmente jabón líquido. Voy a lavar con los dedos o con un cepillito de cerdas suaves cada una de las partes y luego lo voy a colocar debajo del agua para eliminar cualquier exceso de jabón. Muy importante esta última recomendación porque muchas veces escuchamos usuarios que se quejan de que la máscara les genera algún tipo de brote, de alergia. Realmente las máscaras son hipoalergénicas, pero dependiendo del producto que yo use para lavarla, pueden quedar algunos residuos en ella que son los que me generan la alergia o la irritación. Y después de que lavo cada una de estas partes, la voy a dejar secando sobre una superficie al aire ambiente. No debo colocar ningún tipo de contacto con la luz directa del sol para buscar que se seque más rápido, porque el sol cristaliza la silicona. ¿Qué es cristalizar la silicona? Que la vuelve más dura, más rígida y por ahí más fácilmente se va a romper y me puede generar algún tipo de lesión donde queda esta rigidez. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? El circuito, la manguera, la tubuladura. Es esta manguerita que viene con el circuito. Todos los equipos de ResMed, inicialmente ustedes los van a encontrar con este tipo de circuito que se ve como en una tonalidad gris. ¿Para qué sirve ese circuito? Permite, uno, hacer la conexión entre el equipo y la máscara. También me ayuda a ajustar los niveles de humidificación, de humedad. ¿Esto qué es? La humedad es ese acondicionamiento que este aire frío tiene dentro de la cubeta de agua que se vuelve calientica, esa agüita que está ahí, y permite que yo pueda respirar y no sea incómodo este aire, que es una sensación o un síntoma de falta de humidificación. Me pica la nariz, me pica la garganta, me genera tos, el aire lo siento demasiado frío y se me congestiona la nariz, siento que me es difícil pasar saliva, me tengo que levantar en la noche a tomar agua, siento que la lengua se me pega al paladar. Si alguna de estas situaciones se está presentando, es una falta de humidificación y yo puedo ajustarla entre 1 y 8. Generalmente, el equipo clínico se los programa entre 3 y 4, pero ustedes pueden ajustarlo
incluso hasta 8, o si es demasiado, bajar hasta 1. 1 u 8 no son malos. Cada uno de nosotros tiene un punto diferente en el cual este tipo de síntomas y de sensaciones no están presentes. Más adelante vamos a mencionar cómo hacer el ajuste de la humidificación. ¿Qué cuidados debo tener entonces con el circuito? Revisarlo regularmente para mirar que no tenga fisuras, ningún tipo de ruptura, que esté en perfectas condiciones. Al colocarlo o retirarlo del equipo, tomarlo de estos extremos y no de toda la parte corrugada, porque corremos el riesgo de romperlo, y lavarlo de la misma manera como hacemos con las máscaras. En este caso, únicamente tener la precaución de dejarlo vertical después de haberle retirado todo el producto que utilizamos para la limpieza y buscar que escurra completamente el agua. Si en este caso puedo ajustar nivel de humidificación entre 1 y 8 y voy, por ejemplo, en 8, pero todavía sigo con toda la sintomatología de humidificación, existe una opción adicional que es el circuito climatizado. ¿Cómo lo reconozco? Externamente se ve más oscuro y en la parte posterior, donde está la conexión, ustedes van a ver un acople, que es este que estoy mostrando en este momento, que parece como un chip. Este me permite tener un nivel extra de humidificación, pero debo tener cuidado ya que no es para todos. Primero debo evaluar entre 1 y 8 las opciones que me da el circuito convencional. Si después de esto no lo logro, debo verificar, especialmente con el equipo clínico, con las personas que me ayudan a hacer seguimiento de mi proceso, si puede ser una ayuda adicional, ya que podemos en algunos casos exceder la humidificación y tener el efecto contrario. Pero si hemos probado, vemos que 8 es más o menos, pero todavía me falta, todavía tengo síntomas de humidificación, el circuito climatizado puede ser una excelente alternativa. ¿Qué hacer con respecto a cómo limpiar el equipo? Entonces aquí aparecen los 3 pasos esenciales para desarrollar la limpieza del dispositivo. Primero, limpiarlo con un paño seco para retirar el exceso de polvo, el exceso de suciedad que haya caído sobre el equipo. Segundo, utilizar un dispositivo de limpieza suave. ¿Qué puede ser un dispositivo de limpieza suave? Podemos implementar el jabón, el mismo que utilizamos para el lavado de las máscaras. Podemos utilizar alcohol al 70%, que es el que conseguimos habitualmente en cualquier farmacia, en cualquier supermercado. Incluso desde que empezó la pandemia encontramos alcohol en este tipo de presentaciones. Si deciden utilizar alguno de estos dos últimos, verifiquen que sea alcohol y no jabón. Existen unas presentaciones muy similares, pero vienen con jabón y producen excesiva espuma, por lo tanto retirarlo del equipo se vuelve una tarea mucho más complicada. Después de limpiar con cualquiera de estos, vamos a retirar el exceso del producto que hayamos utilizado y finalmente vamos a secar nuevamente con un paño seco para garantizar que no quede ningún tipo de humedad en el dispositivo. ¿Y cada cuánto vamos a desarrollar este proceso? Antes de la pandemia realizábamos la limpieza una vez por semana y desde que empezamos con todo el proceso de pandemia ha sido necesario incrementar este proceso de limpieza del equipo por una razón muy clara, y es que los estudios han mostrado que el COVID-19 logra sobrevivir sobre las superficies hasta por 3 días. Por esta razón es muy importante que aumentemos ya no solamente una vez por semana, sino por lo menos de 2 a 3 la limpieza que realizamos del dispositivo para evitar todo este tipo de situaciones. Cuando volvamos a la realidad de una normalidad, volveremos a limpiar el equipo una sola vez por semana. Mientras tanto, es importante que lo hagamos 2 a 3 veces. Con respecto al humidificador, que es esta cubeta de agua, ¿qué cuidados vamos a tener? Lo primero es el proceso de limpieza. Acá se encuentra la tapita lateral de la cual levantamos para poder abrir la cubeta completamente para hacerle la limpieza. En el caso de la cubeta es muy útil el uso de un cepillo de cerdas suaves. Utilizamos también un jabón suave para acceder a todas las zonas de la cubeta y debemos limpiarla completamente de cualquier residuo, lavarlo
para garantizar que no quede ningún tipo de residuo. En el caso de la placa metálica de la base, muchas veces empieza a tomar una coloración que a veces es amarilla, como blanca y posteriormente se vuelve café. Esto hace parte del uso habitual, depende en muchas ocasiones del tipo de agua que estoy utilizando. Si utilizo agua de la llave que he hervido previamente, pues igual viene con alguna cantidad de minerales que empiezan a depositarse en la superficie y por más que lo lave muchas veces no desaparecen. Esto hace parte del proceso habitual, entonces hace parte de lo que vamos a ver como cambio, pero no afecta el desempeño de la cubeta. ¿Qué tipo de agua podría utilizar? Existen diferentes opciones en el mercado. Una sería el agua destilada estéril. Esta es fantástica, sería la recomendación ideal, pero es muy difícil de conseguir. Generalmente es más de uso hospitalario y su costo es muy elevado. Si no logro acceder a ella, tengo otras opciones. Esta agua, por ejemplo, que viene embotellada, que es la que comercialmente podemos consumir, podría ser una buena alternativa. También podemos utilizar el agua que viene directamente de la tubería, pero previamente hervirla y dejarla enfriar. O también tenemos como alternativa el uso de los sistemas de filtrado que tenemos en las casas. Es importante tener en cuenta que si voy a utilizar el filtro de la casa, debo estar muy pendiente del recambio según las especificaciones que tenga de cada tipo de filtro, porque si ya pasa el tiempo que viene especificado para su uso adecuado, pues esta agua realmente no va a estar filtrada y es casi como si la tomara de la llave, que es la recomendación que definitivamente decimos no debemos usar, porque el agua que viene del acueducto, para potabilizarla, viene tratada con una serie de materiales químicos y con una serie de sales que no son adecuados para el proceso respiratorio y que empiezan a deteriorar tanto el dispositivo como producir dificultades posteriores. Entonces, cualquiera de estas opciones anteriores pueden ser perfectamente utilizadas, evitar al máximo agua de la llave directamente. ¿Y hasta dónde llenar la cubeta? Entonces, la cubeta en la parte frontal viene con una serie de indicadores. Lo importante es no exceder el nivel máximo. Cada día vamos a ver que se consume un poquito el agua, a veces vemos que baja más. Esto es perfectamente normal. ¿Qué es importante? No reciclar el agua. Es decir, si del uso que hice anoche, hoy me quedó todavía algo de agua, debo primero desocupar la cubeta antes de agregar agua nueva para esta noche. No debo agregar agua sobre lo que me haya quedado de la noche anterior. Ahora bien, les mencionaba que la humidificación juega un papel fundamental en el proceso y se encuentra dentro de las opciones que ustedes tienen en los dispositivos. La pantalla normalmente ustedes la ven dividida. En la parte de encima dice mis opciones y en la parte de abajo dice reporte de sueño. Cuando ingresamos a mis opciones, y es cuando vemos iluminada la parte superior, accedemos con la perilla presionándola. Cuando presionamos la perilla, se va a abrir esta pantalla que me va a mostrar el tiempo de rampa y debajo me va a hablar del nivel de humedad o de nivel de humidificación. Este número que aparece, donde aparece nivel de humedad, es el número de humidificación que yo tengo programado. En el ejemplo aparece en 4. Si yo tengo cualquiera de los síntomas que les describí, que me pica la nariz, la garganta, la tos, la lengua se me pega el paladar, se me reseca mucho la boca, lo que voy a hacer es oprimir esta perilla, que es la que se encuentra al lado de la pantalla, la giro hacia la derecha para incrementar el número. Entonces voy a ver que de 4 pasa al número 5 y para confirmar vuelvo y presiono la perilla. Parto de un nivel, que en este caso es 4, y debo verificar que el nivel que me queda es 5. De esta manera hago el cambio de la humidificación y voy a evaluar cómo me siento con este cambio. No debo hacer cambio de 4 hasta 7 o 4 hasta 8, que es el nivel máximo, sino que progresivamente voy a ir evaluando mis síntomas hasta llevar al nivel máximo y ahí voy a saber si mi problema es de humidificación o hay algo adicional que mi médico deba ayudarme a verificar.
Hemos mencionado los cuidados que debemos tener con la máscara, con el equipo y con el circuito. Nos hace falta hablar del arnés. ¿Qué es el arnés? Es este sistema que viene con velcros y se ubica por encima y por detrás de la cabeza para ayudarme a hacer el ajuste de la máscara. Es el que a veces parece como una arañita. Entonces, existen arnés de diferentes cantidades de correitas, en este caso es de 4. ¿Cómo lo voy a lavar? Lo sumerjo también en agua tibia jabonosa y lo voy a lavar en la mano. Debo tener mucho cuidado con él. No se recomienda lavarlo en lavadora, especialmente en el proceso de centrifugado. Si lo voy a hacer, tener máxima precaución y colocarlo en una bolsa o malla que venga para prendas delicadas para evitar que se empiece a ensanchar. Entonces lo voy a lavar preferiblemente en la mano, lo voy a dejar escurrir muy bien después de retirar el exceso de jabón y finalmente lo voy a dejar secar. ¿Qué debo evitar durante el secado? Retorcer el arnés, ya que si lo paso por este proceso, va a suceder lo mismo que con la centrifugación y es que va a empezar a ensancharse y cuando me lo coloque me va a quedar grande. Entonces, recordar qué debemos evitar, tanto con el equipo como con la máscara, evitar cualquier tipo de limpiador abrasivo, tener mucha precaución, porque recuerden que las máscaras entran en contacto con la cara, entonces es casi como si me aplicara el producto de limpieza de la máscara en la cara. Evitar al máximo calor y temperaturas altas, y ya lo habíamos mencionado para las máscaras, evitar la luz directa del sol. Pero esto también aplica para los equipos. Si yo tengo mi equipo sobre la mesita de noche junto a la ventana, debo evitar que todo el día, todos los días le esté entrando la luz solar directa, porque poco a poco voy a empezar a deteriorar la cubierta plástica, la carcasa del dispositivo. Entonces debo cuidar mi equipo, debo cuidar mi máscara y asegurar que de esta manera pueda durar mucho más. ¿Qué más debo tener como cuidados del equipo? El cambio del filtro de aire. Entonces, si veo el equipo de esta forma lateral, en esta parte de la derecha estaría la cubeta de aire y del otro lado veo que hay una tapa que tiene una serie de orificios. Cuando retiro la tapa que tiene los orificios, voy a encontrar este filtro que es el que garantiza la vida interna del dispositivo. Ustedes lo ven, originalmente se ve así blanco, y a medida que lo voy utilizando va cambiando su tonalidad a gris, como café y finalmente queda negro. Lo ideal es que en lo posible lo estemos cambiando con un máximo de 6 meses. Si vivimos en una zona donde es alta la contaminación o vivo en una zona costera donde corre mucha arenilla en el aire, debo estarlo revisando y probablemente más o menos a los 3 o 4 meses debo cambiarlo. Importante siempre estar pendiente de él porque, como les digo, de este filtro depende en gran medida la vida interna del dispositivo para evitar que toda la contaminación ambiental llegue realmente al funcionamiento interno del equipo. ¿Qué más debo tener en cuenta? Cada cuánto voy a realizar mi cambio de máscara. Entonces, no existe un tiempo definido para realizar un cambio de máscara, ya que depende de qué tanto tiempo lo utilizo cada día, si la uso todos los días y cómo hago todos estos procesos de limpieza de la misma. ¿Qué sí debo tener en cuenta? Las máscaras vienen en este tipo de presentaciones y características. Si mi máscara ya empieza a generar ondulaciones en la silicona o se empiezan a ver como abombamientos, es momento de cambiarla. ¿Qué otros signos me indican que la máscara ya está llegando a un tiempo de vida útil? El arnés, es decir, este que va por arriba de la cabeza, por más que lo ajusto, se suelta o ya llegó a un punto en que por más que lo llevo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, me sobra demasiado arnés, es decir, se excedió el tamaño del arnés y ya no me da ese ajuste necesario. Tener en cuenta que todas las piezas estén funcionales, que no se salgan en